¿Pintura o miniatura? Miniatura. ¿Está llegando ya la imagen? Miniatura. Fijaros en ella, pertenece, como os he puesto ahí, al libro de horas de Milán, también conocido como libro de horas de Turín. Se supone fue miniado alrededor de 1422. Como veis, los expertos tienen razones para pensar que fue el joven Jan van Eyck quien pintó esto. Así que, aunque no lo tengáis en el programa, os lo he añadido para que, habiendo visto la miniatura gótica internacional de los hermanos Limbourg, tengáis una buena base de comparación para entender también cuáles son las novedades estilísticas que a partir más o menos de 1420-1425, artistas como Jan van Eyck o Robert Campin introducen en la pintura para hacer de ella algo nuevo, con una plasmación de la imagen del mundo mucho más precisa, detallada, realista y, si acaso, luminosa, pero sin recurrir masivamente a los dorados, de lo que había sido en el cuarto del siglo anterior la pintura gótica internacional, ya sabéis, mucho más cortesana, mucho más delicada, mucho más preciosista, pero también más fantasiosa en cuanto al tratamiento de la figura humana, del espacio. Así que, viendo esto, tengo que retroceder un poquito para quedarnos en la imagen que os había enseñado el otro día. Era esta. Una obra, como veis aquí, ligamos al maestro de Kemal, y que desde comienzos del siglo XX se supone también, pero que me suena un poquito, hecha por Robert Campin, a quien, acordaros, igualmente atribuimos el retrato del hombre. Ni siquiera conocemos bien su identidad, por eso lo he puesto bajo signos de interrogación, que os había enseñado el lunes pasado, marcadamente verista en el tratamiento fisionómico del rostro, de la cabeza y de las texturas que forman parte del conjunto, sea el cabello, el brillo de los ojos, la piel delicada y arrugada en torno a los párpados, la piel mucho más áspera de, como veis, la papada o el bigote con una sombra de barba, o la piel de animal del cuello, puede ser zorro o marca del abrigo con el que él se viste. Samuel, por favor, retire inmediatamente esas marcas que has hecho. Por favor, tenéis que ser cuidadosos. Luego yo no lo puedo eliminar. Así que lo quitas en tu casa, con tus dibujos, con tus pinturas, haces lo que te dé la gana. Con las obras que os expongo aquí, no. Estas son para compartir con todos tus compañeros, no son privativas de tu persona. Por lo tanto, no tienes derecho a remarcar nada en ellas ni a estropearlas. Por favor, que no tenga que volver a llamarle la atención a nadie. Bueno, todo eso lo habíais visto entonces ahí. Mirad este otro trabajo que os voy a ampliar un poquito. Os vuelvo a preguntar, ¿lo dejo así? ¿Lo pongo en formato de presentación? En cuyo caso, ya sabéis, no se pueden ver los cuadros laterales ni tampoco los pies de fotos, pero a mí me da igual. Obviamente me conozco las obras. Está bien así. Está bien así, profe. ¿Lo veis completo? ¿Lo veis completo? ¿Se ve medianamente grande?
Y si, profe, se ve completo, igual si estás viendo del teléfono puedes hacer zoom. Sí, es eso, porque claro, le quita un poquito de espacio en la visión de vuestro dispositivo todos estos cuadros laterales, pero como acabas de decir, podéis ampliarlo por vuestra cuenta y de hecho tengo un detalle, como veis, del panel central y si hace falta os iré ampliando también otros detalles. Bueno, os decía, desde hace más de un siglo, la pintura que estáis viendo aquí, un tríptico, ya sabéis qué es eso, pintado al óleo con una base de témpera sobre tabla y la tabla es roble. En este caso se atribuye al maestro de Flemel, pero también desde hace más de un siglo ese maestro de Flemel, llamado así por unas pinturas religiosas de estilo parecidas a estas procedentes del castillo, no de la abadía de Flemel en los Países Bajos, pero conservados en el Museo de Frankfurt en Alemania, en base a el estilo de esas figuras, al tratamiento del espacio, de las imágenes que se veían en esas tablas religiosas y la comparación con las obras que atribuimos a Roger van der Weyden, del que os hablaré el próximo día, y también a Jean Daget, que es un pintor que ya no vamos a examinar, pero que igualmente estuvo activo en los Países Bajos ya en el segundo cuarto del siglo XV, en función de todo eso, y como sabemos, esos dos artistas salieron del taller del maestro Robert Campin, un taller que él tenía en Tournai, por una cuestión de análisis estilístico y de atribución muy sesuda, os lo aseguro, y que ha seguido debatiéndose por los historiadores del arte especialistas en este tipo de pintura a lo largo de todo el siglo XX, se ha concluido, por lo menos esa es la opinión aceptada y generalizada por parte de la mayoría, que el maestro de Flemel, llamado así, insisto, por el origen de esas pinturas ligadas con él, y el maestro Robert Campin, ese sí que es un nombre y un apellido, fueron la misma persona. Y de hecho, otros especialistas, en función de la hermosura, de la riqueza de detalles, de la brillantez del color que estáis viendo aquí, y otra vez del análisis estilístico, algunos han llegado a hablar del maestro de Merode, porque este tríptico perteneció durante el siglo XIX a la condesa de Merode, ahora está en el Museo Metropolitano de Nueva York, en la sección medieval conocida como The Cloisters, los claustros en inglés. Tienen unas instalaciones fabulosas en la punta precisamente norte de Manhattan. He estado ahí todas las veces que he ido a Nueva York y me he parado muchas veces delante de este tríptico que en verdad es maravilloso. Y como os decía, por la procedencia de este tríptico, algunos también a lo largo del siglo XX han hablado del maestro de Merode. Pero lo que tenéis que entender es que para lo que nos importa ahora mismo, la fijación de una personalidad artística, el maestro de Merode, el maestro de Flemel o Robert Campin, consideramos, habrían sido la misma persona. Pasa esto porque ninguno de los cuadros conservados está firmado, así que no podemos decir esto es de Daget, o esto es de Roger van der Weyden, o esto es fijo de Robert Campin. Por documentos conservados en los archivos de Tournai, Tournai es una ciudad del sur de Bélgica, conocemos detalles de la vida de Robert Campin. Sabemos que
pudo nacer, es un cálculo aproximado, obviamente no se ha conservado la partida de nacimiento en su caso, alrededor quizás del 1375-1380. Y todo parece indicar que estuvo activo, quizás primero como miniaturista. Es una carrera, vemos que bastante habitual entre estos pintores flamencos, y luego ya como pintor de retablos, pintor con la nueva técnica del óleo sobre tabla, pero estuvo activo a partir de 1406-1410, y sabemos que murió en el 1444. Así que trabajó durante más del primer tercio del siglo XV. Estuvo así activo durante la primera mitad del siglo XV. Sabemos que tuvo, cargos de carácter municipal allá en Tournai. Parece que participó en los enfrentamientos entre artesanos y nobleza que hubo a comienzos del siglo precisamente XV por aquella zona. Tenéis que saber que las luchas sociales no son una cosa de nuestros días. En Europa empezaron a darse ya en la Edad Media, fueron particularmente cruentas, es decir, muy violentas, con muchos muertos, las del siglo XIV, un siglo particularmente turbulento, malas cosechas, mal clima, peste negra y muchas tensiones sociales por la caresía, por la hambruna, por las muy desiguales condiciones de vida entre unos y otros, y esas revueltas esporádicamente se siguieron dando durante el siglo XV y el siglo XVI, tanto en las tierras de Flandes como en las tierras de Alemania o de Francia, o por supuesto de Italia, también de lo que hoy es España. Así que considerad bien eso. Y parece que por haber participado de esas revueltas, esas comisiones, esos cargos de rango municipal le fueron retirados. Pero aún así, y aún a pesar de que luego se vio metido en un escándalo por sostener una relación extramatrimonial, hoy en día socialmente se ve con bastante naturalidad. En aquellos tiempos el adulterio estaba penado por la ley. Él siguió pintando, siguió manteniendo su taller en Tournai y siguió activo, como os decía, hasta el final de sus días. Esa cronología que os acabo de dar lo hace estrictamente contemporáneo del otro artista que os voy a presentar luego, Jan van Eyck. Entendemos que él, no sabemos si más joven, pero por lo menos más joven, que otro pintor que aparece mencionado con él en el gran políptico Gigante, que será la obra en la que concentraré mi atención en la clase de hoy, porque desde el punto de vista iconográfico es particularmente rica. De Jan van Eyck, pensamos que pudo haber nacido un poco después, quizás alrededor del 1380-1385, y también con toda seguridad hay documentación, sabemos que ya para el 1420 era un pintor en activo. Luego os diré quiénes fueron sus patronos. Y en el caso de Jan van Eyck, sabemos que murió y que recibió un muy honorable entierro y funeral en el 1441. Tanto a Jan van Eyck como a Robert Campin los calificamos como los pioneros, como los introductores de esta pintura por
lugar de origen calificamos de flamenca y que forma parte de la Edad Media, de la Edad Media tardía, de la Edad Media final y desde otro punto de vista por el marcado realismo en la presentación de los objetos del mundo cotidiano, por el afán que se pone en describir a las personas no en forma idealizada, sino con los rasgos, como veis, faciales completamente particulares, y por ese intento claro que hay de sugerir una profundidad espacial, se irá perfeccionando en su ilusión, con el paso del tiempo. Por todas esas razones, recordad, a este tipo de pintores y a este tipo de pintura también se los puede encuadrar dentro de lo que se ha dado en llamar el Renacimiento nórdico, el primer Renacimiento nórdico, el del siglo XV, contemporáneo al 400 italiano, al Renacimiento temprano italiano. Pero ya que os digo eso, y por si alguna vez usáis esa nomenclatura, esa clasificación estilística, tenéis que saber ya desde ahora la diferencia básica entre este estilo pictórico y el que vamos a encontrar en Italia a partir de la obra de Donatello o de Masaccio o de tantos otros contemporáneos. Allá el Renacimiento, y por eso lo llamamos así en la historia del arte, está marcado por la viva admiración hacia los modelos clásicos griegos y particularmente romanos heredados del pasado. Por eso se le llama Renacimiento a ese movimiento artístico italiano, renacimiento de la cultura clásica. ¿Entendido? Renacimiento de las formas idealizadas que desarrollaron los artistas del mundo clásico en Grecia y en Roma. En cambio, esa deuda con el pasado clásico está totalmente ausente por tradición cultural, por historia, por geografía en la pintura flamenca. En el siglo XV, en la pintura flamenca, no vais a ver desarrolladas ni plasmadas estatuas desnudas a manera de elementos decorativos, ni cuerpos, salvo con sentido moral, como la Eva de Jean Van Eyck, os enseñaré más adelante, idealizados a la manera de las Venus clásicas. No vais a ver la arquitectura con columnas bien proporcionadas conforme a lo descrito por Vitruvio en sus famosos 10 libros de arquitectura, explicando cuáles debían de ser las formas, insisto, normalizadas, ordenadas en proporciones en altura y anchura de las columnas dóricas o jónicas o corintias. Eso no lo vais a encontrar aquí, y no vais a encontrar en general construcciones que se parezcan a las romanas del pasado. Puede haber alguna que otra bóveda de arista, pero por lo común esas bóvedas seguirán estando reforzadas por cruzamiento de nervios en el interior, como formaba parte de la tradición arquitectónica gótica. Y es por todos esos elementos formales, porque la apariencia, como veis, de las casas y del mobiliario que hay dentro de ellas y de sus adornos, como por ejemplo estos de la chimenea, se rigen por el estilo gótico, que preferimos en general evitar confusiones, sobre todo en los que no son expertos como vosotros en la pintura del siglo XV, hablar de pintura gótica flamenca, pintura gótica tardía. ¿Da eso entendido, por favor?
Sí, profe, está entendido. No se excluye lo de renacimiento nórdico, lo podéis explicar, pero si vais a usar ese término, tenéis que entender muy bien cuáles son sus limitaciones y por qué se le llama de esa manera, por tanto, cuáles son sus características. Dicho eso, y antes de entrar en el análisis iconográfico, será el que me lleve más tiempo en esta obra, porque una de las novedades que brindan estos pintores a sus cuadros religiosos es eso que Panofsky es el gran historiador del arte alemán, hubo muchos, la escuela alemana de historiografía artística es magnífica ya desde el siglo XIX, pero Panofsky es quizás el historiador del arte alemán, migrado luego por culpa de los nazis a Gran Bretaña, igual que le pasó a Avi Warburg, que es posiblemente el más famoso de los historiadores alemanes de ese tiempo. Fijaros, Gombrich, cuya lectura de la historia del arte también os he recomendado desde primer año, también era de origen germano, en su caso austríaco. Por germano me refiero a la lengua y también por culpa de los nazis acabó parando en Gran Bretaña. Hubo un gran exilio de intelectuales de lengua germana a finales de la década de los 30 a Gran Bretaña o a otros países de Occidente por culpa de la locura de gobierno de Adolf Hitler y luego también la nefasta guerra que ya conocéis. Así que os digo, los estudios iconográficos fueron el fuerte precisamente de Panofsky, de Gombrich, de Avi Warburg. Ellos introdujeron la iconología y la iconografía como un método fundamental de análisis de imágenes, el contenido y sentido de estas imágenes en la historia del arte. Así que eso os lo desarrollaré más tarde. Pero antes de entrar ahí, nos faltan 10 minutos para cortar esta primera sesión, os decía que todo esto se pintó por parte del maestro de Flemal o Robert Campin con la técnica del óleo sobre tabla. Os dije ya el otro día, no me voy a detener más en estas cuestiones, no es que los primitivos flamencos hayan inventado estrictamente la técnica del óleo. Sabemos que en algunas ocasiones, y ya desde el tiempo románico, en el siglo XI y en el siglo XII, ocasionalmente se mezclaron pigmentos minerales con una base de aceite para crear obras de carácter fundamentalmente decorativo para policromar algunas estatuas. Era en aquellos tiempos, en la época del románico, algo marginal y que no fue en toda su extensión cultivada. El aprender a cómo pulverizar exactamente los minerales para crear la textura adecuada, para mezclarla con los aceites, el escoger los mejores aceites, ya os lo dije el otro día, de adormidera o de nuez o mayoritariamente de linaza, considerando las virtudes y también los posibles efectos de cada uno de ellos, el saber usar las resinas normalmente de carácter vegetal y barnices adecuados para preservar este color y rematar toda la obra con una capa brillante, el trabajar por medio de muy sutiles veladuras, por capas y capas translúcidas, se van colocando encima de los colores más oscuros para lograr el matiz de luminosidad, de claridad o de color adecuado